está ávido y el analista de mercado de información confiable para planear compras. Y estas compras que tradicionalmente son reactivas, y son reactivas con respecto de necesidades predecibles, programables. Mm, y en concreto, bueno, también un tema importante es el equilibrio en el proceso de contratación. Si bien es cierto, la ley reconoce el, el área requirente, el área contratante, el área técnica, yo creo que todavía nos queda de ver en la aplicación la instauración de áreas especializadas en análisis de mercado. Inclusive yo apuntaría que en tema de evaluaciones económicas y financieras, atendiendo a la complejidad de la contratación, este ejercicio de evaluación debería de ser independiente por equilibrio del proceso del servidor público rector del procedimiento de contratación. En concreto, creo que la orientación de cualquier reforma a la ley de adquisiciones actual debería basarse en un compranet sólido, robusto, integral, de punta a punta, que reconozca no solamente el levantamiento de la necesidad, la requisición, la investigación de mercado, el tema transaccional del procedimiento de contratación, y como dijo César, tiene que ser todo electrónico, nada de que se reciben las propuestas, se bajan y una vez que se bajan se mandan al área técnica para evaluar. Esto resta trazabilidad del procedimiento, transparencia, genera márgenes de error. El catálogo de bienes es importante. Miguel Servín ya lo dijo de manera muy clara, la planeación es una piedra angular de cualquier reforma a esta ley. Vemos con expectativa estos lineamientos que en su caso Hacienda emitiría para temas de planeación en términos del artículo 18, pero bueno, es una expectativa, pero lo que es una realidad, la planeación hace la diferencia en las compras y el desarrollo y la relación de proveedores y la evaluación del desempeño es el ciclo que cierra la contratación pública y te permite justamente implementar unas futuras. Coincido plenamente con Max en que se pierde una gran oportunidad histórica, porque yo creo que ahorita lo que deberíamos estar discutiendo es justamente la iniciativa de ley para reformar la Constitución a fin de otorgar al Poder Legislativo la facultad de expedir una ley general en materia de contratación pública que justamente instaure un sistema rector de contratación pública en México, como se propone en el libro que coordinó recientemente Sergio, con el propósito de generar intercambio de información, definir principios rectores, homologar normativa, procesos, procedimientos, criterios generales, estrategias y técnicas, a fin de dar cumplimiento cabal al artículo 134 de la Constitución en cuanto a obtener las mejores condiciones para el Estado en las contrataciones públicas, entendiendo al Estado justamente con todos sus integrantes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, ámbito federal, local, municipal, organismos constitucionalmente autónomos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Pablo, por tu intervención. Y a continuación creemos que ahora sí ya está disponible Alejandro. Alejandro, ¿nos escuchas? Sí, ¿me copian? Perfecto, adelante. Sí, bueno, pues, oye, me sentí un poco como cuando vas a clase de 7 y se te va el camión y dices, puta, la bronca es que se me fue 3 veces, ¿no? Mucho gusto saludar a todos, escuchar a tanto experto, porque la verdad es que es impresionante cómo en México hay un gran talento en el tema de contratación pública y lo escucharon esta mañana, lo confirman, ¿no? La bronca de tener un turno casi hasta el final es un poco como como de guerra de chistes que ya contaron todos los que hacen reír. Y entonces pues tengo que reordenar un poco el mensaje de mi comentario, ¿no? Primero quisiera decir, ¿cuál es el propósito de la reforma? Desde luego el mensaje que nos está dando el gobierno es que lo que quiere hacer es reflejar en la ley una serie de prácticas que ya ha venido implementando desde que inició su operación. Esta concentración de competencias de
de la que hablaba Sergio Guacuja, ahora la reflejan en primero la pilotearon vía la Ley Orgánica de la Administración y ahora la reflejan en la Ley de Adquisiciones, tal vez con algunos poderes más discrecionales. El mensaje que nos están dando es que prácticamente todos los procesos que van a venir los van a implementar vía consolidaciones y convenios marco. Y entonces, como bien decía César Pérez, esta reforma va a pasar. Y entonces lo que hay que hacer es concentrar yo siento, algunos comentarios en esas dos figuras que nos ayuden a que los siguientes años tengamos por lo menos el recurso público que pase por esos dos vehículos esté bien cuidado. Yo siento en este término que usaba Max de oportunidades perdidas, hay una oportunidad perdida que se puede convertir en un candado invisible. Y es que ahora la proveeduría necesita confiar en el gobierno en cuanto a que va a cumplir sus compromisos. El momento internacional y la situación financiera que está pasando por el país, desde luego que pone a pensar a un proveedor si le va a entrar a un proyecto que va a durar o que tiene un grado de inversión determinado y si el gobierno le va a cumplir con los pagos que le corresponden por sus obligaciones. Y tal vez si no damos un mensaje contundente de que eso va a pasar, mucha proveeduría no le va a querer entrar a los proyectos del gobierno. Y una gran oportunidad perdida, sobre todo para los meses inmediatos que vienen para nuestro país, es no entregarle ese mensaje al sector privado y decir que por lo menos los proyectos que va a sacar, en esos hay garantía de pago por parte del gobierno. La otra pregunta es, ¿por qué sale esta iniciativa? ¿Por qué esta iniciativa en este momento? En todo el mundo ahora, los administrativistas estamos recuperando instituciones que estaban un poco llenas de polvo, y especialmente hay dos que en el mundo se están discutiendo ahora y con alta intervención, que es el interés público y las facultades discrecionales. En muchos países estamos viendo medidas administrativas que tienen que ver con restringir ciertas libertades de todos nosotros y poner al Estado en un nuevo juego con una intervención mucho más potente hacia la determinación de ciertas decisiones. Este ambiente que está pasando en todo el mundo nos puede contaminar a aceptar ciertas cosas que en otro momento no hubiésemos aceptado. Y es el caso de la propuesta que trae esta iniciativa sobre medicamentos, material de curación y equipos. Perdón un poco el ejemplo, pero si una mañana uno se pone a ver el Teletón, pues después de 3 horas acaba metiéndole una lana. Lo contagia el momento. Y lo que no estaría bien es que el momento nos contagie a todos para tratar o para tolerar decisiones del gobierno que no están correctas. Y yo sí creo que desde el punto de vista de técnica legislativa, esta iniciativa tiene un buen puñado de facultades discrecionales, pero de las viejitas, de las de los libros de Gabino Fraga, de las puras, que ni siquiera tienen una base sólida. O sea, son facultades discrecionales de las que uno le pone los ejemplos a los alumnos de las que no debe haber. Y una es el caso de la fracción directa de medicamentos. Entonces, quisiera referirme al tema del convenio marco. El convenio marco, si bien ha sido multiutilizado en todo el mundo para facilitar administrativamente el trabajo de las unidades compradoras, tiene sus asegúnes. Los académicos que lo han estudiado, sobre todo, han reflexionado en dos cosas: los mecanismos de acceso al convenio marco, la calidad de decisiones que se toman alrededor de estas compras y los sistemas para rectificar las decisiones, que es el módulo de justicia del que hablaba César Chávez. Los convenios marcos siguen siendo adjudicaciones directas, es decir, no son licitaciones. Y en esta iniciativa hay algunas cosas peligrosas. Primero,
la posibilidad de entrar de un proveedor un convenio marco queda en una facultad discrecional de la autoridad administrativa, pero discrecional pura. Si bien hay un mecanismo de impugnación, lo explicaba bien César, los tiempos que implica eso simplemente te van a dejar fuera de la jugada. Y eso va contrario a la competencia. Y el segundo tema, si tú en la primera ronda no entras en el convenio marco y de pronto te quieres subir, prácticamente es imposible. No hay dibujado un trámite con reglas claras, ni una base para la decisión de la autoridad administrativa para permitirte o para concederte este acceso. Por lo tanto, un poco pensando mal, lo que creo es que si no dibujamos correctamente esta figura, podría utilizarse para aceptar exclusivamente a ciertos proveedores y con esos moldear las contrataciones de todo el futuro de esta administración. Y esa es la segunda cosa nociva de los convenios marco, el tiempo. Los académicos han dicho que los convenios marco deben de durar lo suficiente para atenuar o para entregar esas facilidades administrativas a las unidades compradoras, pero no durar tanto como para ser un elemento nocivo a la competencia. La iniciativa lo que dice es que los convenios marco van a durar el tiempo que lo decida la Secretaría de Hacienda. Y no hay ningún matiz de límite o de reflexión sobre la cual podamos todos evaluar esa decisión, porque se trata de una facultad discrecional pura y de las viejitas, de las que aprendimos en los libros de Gabino Fraga. Les decía, hay un tema que aquí César Chávez le va a encantar. No voy a decir nada que no sea público. Hay una partida en el clasificador por objeto del gasto de la Administración Pública Federal con la que operan todas las instancias de seguridad nacional, la 33.701 y 33.702. Estas dos partidas las utilizan las instancias de seguridad nacional para hacer operaciones todos los días y se regulan por la propia condición de la partida y no son operaciones que se reflejen en la ley de adquisiciones. Pero cuando les digo todos los días, es todos los días, ejército, marina, seguridad, policía, etcétera. Incluso las instancias de investigación a esos cuerpos policiales. La iniciativa, César, trae un artículo 25, un párrafo que incorpora, que dice que absolutamente todas las partidas del clasificador, no deja lugar a ninguna otra, quedarán sujetas las operaciones a esta ley de adquisiciones. Con eso, automáticamente, si esta ley se aprueba así, todas las instancias de seguridad del país federales pierden la posibilidad de seguir operando bajo ese modelo. Yo creo que este párrafo lo van a quitar. En cuanto se den cuenta, lo van a quitar porque es el modus operandi de las instituciones del país. Y finalmente algunos comentarios misceláneos que se acumulan a todo lo ya dicho esta mañana. La pregunta es, ¿dónde quedaron los TUAFs o los titulares de las unidades de administración y finanzas? No figuran en la reforma. Y entonces, pues, se vuelve un flan ese puesto porque no es responsable de nada. O sea, está tan concentrado, Sergio Guacúa hablaba de un neocentralismo en Hacienda, y el TUAF queda prácticamente borrado, no tiene ninguna participación en la lógica de ser el guardián del presupuesto de la institución pública a la cual está adscrito. Si una operación se siniestra en una dependencia, el responsable es el TUAF. Entonces hay que incluir rápidamente un capítulo de responsabilidades que los meta en el juego. Finalmente, ahora han sucedido algunos siniestros en el mundo por las compras veloces que han hecho los países relacionadas con el COVID-19. Están los casos de España con los test de las pruebas rápidas que compraron a China,
Las mascarillas N95, que fue un drama terrible porque ya hasta incluso estaban utilizadas por el personal de salud. En Argentina tienen el caso del sobreprecio al gel y los temas de sobreprecios a despensas de alimentos. Y lo que están reclamando es la gente que está revisando estos casos es que cuando tú aprietas el botón rojo de una excepción a una licitación y entras en un túnel en el que nadie te ve y tú decides hacer la asignación directa, eso tiene que llevar acompañado una responsabilidad de transparencia. Es decir, si nosotros le damos al gobierno la máxima libertad para hacer compras de medicamentos, material de curación y equipos como lo está pidiendo, tendrá que venir una corresponsabilidad de que nos diga de forma inmediata a quién le está comprando, cómo lo está comprando y en qué condiciones. Ese botón rojo prácticamente te manda una sombra en la ley de adquisiciones y eso sí, pues creo es gravísimo. Y finalmente, esta iniciativa le pasa un poco lo que el señor que cada temporada de lluvias le penetra la humedad en su casa. Y año con año lo único que hace es pintar la fachada, pensando que con eso le va a ir bien. Desde hace muchos años en México seguimos pintando la fachada. Creemos que concentrándonos en el proceso de asignación de contratos, combatimos la corrupción. Y cuando uno revisa la escala de incumplimientos que se da vía el reporte de auditoría superior, lo que nos dice es que la corrupción está en la ejecución de los contratos. Ahí el dinero de México sigue estando en las tesorerías cuando uno emite un fallo o un oficio de adjudicación. El dinero de México sigue estando resguardado. El dinero de México se va a la cuenta de un privado cuando se empieza a ejecutar el contrato. La oportunidad perdida, como lo han dicho esta mañana, efectivamente está en no haberle querido entrar ese tema, porque además los administradores de los contratos los reclaman a gritos, los dejan prácticamente solos. La ley de adquisiciones está hecha solamente para asignar. El material jurídico que tiene para administración de contratos es muy pobre, pero verdaderamente pobre. Y entonces que Dios bendiga al administrador de contrato que le toca, porque pues se enfrentará en un reto pues que si tiene un error no lo va a pagar en vida, ¿no? Entonces sí creo que esta iniciativa es muy del gobierno, va dirigida a su operación, pero las cosas que he comentado en esta intervención hay que ponerle cuidado porque por ahí, recordemos, por esos vehículos pasa el dinero de todos nosotros y eso es lo que hay que cuidar debidamente. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bien, Sergio, Elías. ¿podré participar todavía, Enrique? Sergio, ya me conecté. Sí, adelante, Elías, adelante. Sí, gracias, Enrique. Buenas tardes, disculpen que estaba perdiendo la señal. Es difícil que yo pueda agregar algo a todo lo dicho, pero yo he estado en la Comisión de Compras por más de 30 años y he pasado desde el inicio de la primera ley de adquisiciones que se aprobó en 2000 y las posteriores modificaciones, todas iban en un sentido orientado a cumplir con ciertos objetivos, pero tenían un principio inicial, que era que la ley de adquisiciones trataba de regular las compras públicas dentro del contexto de los tratados de libre comercio, como ya mencionaron antes los participantes, y cumplir con ciertos criterios y además utilizar reservas, umbrales y los demás mecanismos pactados en los tratados en beneficio del país. Siento que en esta ensalada, porque no lo podemos llamar de otra manera a estas modificaciones, cualquier cosa que agreguemos, pues echa a perder la ensalada todavía más. Pero sin embargo, pues haciendo algún intento por aportar algunos elementos que le podríamos decir a Mario Delgado, a ver si lo escucha, yo me permitiría hacer los siguientes comentarios. Primero, creo que en la exposición de motivos deberíamos de volver a lo que decía en la exposición de motivos de la ley del 2000 hay un párrafo que dice más o menos que las compras gubernamentales se deben de utilizar para detonar el desarrollo industrial del país, para aprovechar los recursos en México y para tener un mejor desarrollo industrial, etcétera, etcétera. Entonces yo recomiendo que pongamos o que intentemos, a ver si nos aceptan,
que en la exposición de motivos le agreguen. Después de toda esa politiquería barata que dicen estos tipos ahí de la corrupción, son puras mentiras o verdades a medias, cuando menos poner el párrafo de que el espíritu de esta ley debería de ser también para fomentar a la industria nacional, para fomentar el desarrollo tecnológico y que esto pueda detonar empleos y que pueda ayudar realmente a mejorar, a utilizar las compras de gobierno en beneficio del desarrollo del país. Recomiendo que le digamos a ver si lo pone. Ese es un primer punto y eso podría ir en la exposición de motivos. Yo lo coloqué en el formato que mandó Sergio en esa sección. Otra cosa que podríamos tratar de aprovechar y a ver si nos hacen caso, porque esto también viene de la historia de todos los cambios que ha habido en las leyes, es la cuestión relacionada con las licitaciones públicas. Ya desde la ley anterior, desde la ley original tenía una prelación en las licitaciones, incluso en una época decía que obligatoriamente la primera licitación debería ser nacional, la segunda y la tercera. Eso después lo quitaron y obviamente pues le pasó todas las decisiones a las entidades compradoras de qué tipo de prelación hacían y después metieron el asunto de la investigación de mercados para incluso cancelar hasta la licitación nacional. Ahora con el TEMEC y los nuevos tratados me parece que deberíamos de tratar por lo menos, a ver si nos hacen caso, no de mantener la prelación, pero que por lo menos sepan que puede ser sujeto de graves inconformidades tanto a nivel internacional como internamente, el hecho de que no liciten la licitación nacional simplemente por haber hecho un estudio de mercado, según ellos, que invalida el tipo de licitación. Porque aunque no hicieran la licitación nacional, cuando menos que la hagan internacional bajo tratados, lo cual ya sería una ganancia. Recomiendo que el punto del artículo 28 insistamos en el tema de que la licitación nacional debe cumplir con los requisitos que están marcados para las licitaciones nacionales y que los bienes deban de cumplir, y ahora entro al tema del contenido nacional, con un grado de contenido nacional que puede ser ahorita la ley dice 65% porque existe la idea de que entre más contenido tenga la ley, es mejor y se promueve más el incremento en el contenido nacional, cosa que no es cierta, porque la razón principal por la que el contenido nacional no ha funcionado y sí ha vuelto realmente un mecanismo para importar más, es porque la fórmula que está en el reglamento, digamos, privilegia digamos, como toma dentro del contenido nacional el margen de utilidad. No es una fórmula que esté basada en el costo de producción, cuya finalidad sería estimular el desarrollo industrial. No es así. La fórmula que está en el reglamento y que viene del asunto del 50% de contenido nacional y ahora del 65%, simplemente resulta en una fórmula que promueve de alguna manera que la mayoría de los productos importados cumplan simplemente cuando el precio de venta sea más del doble del costo del insumo importado. Entonces, creo que una recomendación que podríamos hacer es que la Secretaría de Economía, que esas facultades afortunadamente se las dejan, pero muy limitadas, que estudie los diferentes sectores para ver el grado de contenido nacional que hay en cada sector y utilizar y hacer algún mecanismo que realmente haga que el porcentaje de contenido nacional junto con la fórmula del reglamento promueva la industria nacional sin afectar lo que ya existe. En pocas palabras, una licitación nacional en el cual se exija 65% de contenido nacional, si estuviera basado en el costo, a lo mejor muy pocos podrían entrar, pero algunas fábricas que sí tienen contenido nacional, los que tienen, por ejemplo, fabricación de farmacoquímicos o la cadena de la industria química, podrían licitar en esa licitación. Si se declara desierta, pasaría internacional bajo tratados y entonces la proveeduría se ampliaría también a los otros países participantes en los tratados con capítulo de compras. Entonces yo recomiendo que intentemos, a ver si nos hacen caso, de poner esos detalles y a ver si logramos que Mario Delgado y los mismos artículos estos relacionados con el artículo 28 pongan de alguna manera la obligatoriedad a la Secretaría de Economía para que haga este trabajo de desarrollo de la fórmula y del contenido nacional de tal manera que sí sea aplicable para generar, utilizar realmente bien las reservas y lo que no sean reservas, que se vaya internacional abierta bajo tratados, pero que también sirva para promover el crecimiento y el desarrollo de las cadenas productivas. Y eso sí lo puede hacer la Secretaría de Economía y sería parte de su chamba, que aquí se la quitan, digamos, para que pueda desarrollar
estas fórmulas y estos criterios por sector, de tal manera que eventualmente los que ahora no cumplan tengan un incentivo para cumplir en el futuro y tengan beneficios futuros por haberse integrado, desarrollado tecnología o incrementado el contenido nacional, que se ha considerado siempre como si fuera una cosa estática, y no lo es una cosa dinámica. En una economía que realmente, con una ley promotora que trate de desarrollar las cadenas productivas, los fabricantes nacionales podrían incrementar el contenido nacional, que a lo mejor ahorita no tienen, pero que a lo mejor el año que entra sí tendrían. Entonces recomiendo que eso, que también lo pusimos en el documento que mandó Sergio, a ver si nos hacen caso, y la Secretaría de Economía tiene las herramientas para hacer este trabajo bastante bien, y la información. Otro tema que me permito comentar es el tema de la concentración que provoca la consolidación, que ya lo mencionaron antes algunos de los ponentes. El problema que tenemos es que realmente las consolidadas son muy buenas porque agrupas un montón de bienes y entonces generas el mejor precio, pero entonces eliminas a un montón de empresas, especialmente a las pymes. Y además tienen el famoso criterio de que haya un solo ganador en cada una de las posturas, lo cual acaba de arruinar el sistema y genera el monopolio que López Obrador está criticando tanto, y me refiero en particular al sector farmacéutico, pero que existe también en los otros sectores. En pocas palabras, el hecho de que haya un solo ganador en cada clave del cuadro básico o en cada licitación, no sé en el caso de obra pública, pero hay un problema parecido, entonces genera una gran concentración en las grandes compañías, que son las únicas que pueden realmente licitar grandes volúmenes y además que puedan sostener el pedido y todas las consecuencias que andan alrededor de la oferta. Recomiendo que propongamos que abran el número de ganadores dentro de un rango de precio del 15% para que haya hasta 5 ganadores en las licitaciones públicas, para que entren más empresas, y además eso le daría mucha más chance a las pymes. Y además recomiendo que la famosa consolidación la consoliden, pero que fraccionen de tal manera que no caigan la mayoría fuera de los umbrales, y tengamos el problema de que entonces todas las licitaciones están fuera de los umbrales porque los volúmenes no son infinitamente superiores a los umbrales que están pactados en los tratados. Y por último, me permitiría hacer algunos comentarios sobre el artículo 41, que ya lo mencionaron antes. El artículo 41 tiene la fracción primera relacionada con el tema de la propiedad intelectual, y ahí sí esa debería ser prácticamente la única excepción a la licitación pública, y aún así está demasiado abierta, porque ha permitido realmente los abusos que en el sistema de patentes ha generado que cualquier tipo de patente y cualquier tipo de propiedad intelectual, aunque no sea una protección, digamos, relacionada específicamente con la clave, que entonces la asignen en asignación directa, generándole, por ejemplo, al Seguro Social un drenaje del 40% de los recursos en compra de medicamentos que no están que la mayoría están libres de patentes, pero que sin embargo, por una serie de mecanismos, lo que generan es que aplican el artículo 41, fracción primera, eliminan la licitación pública y lo ponen como asignación directa. Esos serían mis comentarios relacionados con el tema, y les agradezco muchísimo que me hayan dado el tiempo al final. Gracias, Sergio. Cualquier cosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu exposición, y para finalizar esta primera parte le damos la palabra a Fernando Gómez de Lara. Adelante, Fernando. ¿Puedes activar tu micrófono? Sergio, ¿lo puedes activar tú, el de Fernando? Lo tiene activo. Yo creo que está reiniciando. Salió, y yo creo que ahorita vuelve a entrar. Ha de haber tenido fallas. Como bien saben, Fernando Gómez de Lara, junto con Alejandro Sosa, escribieron la ley comentada de adquisiciones. Una ley comentada que desde mi punto de vista ha servido como herramienta para todos los compradores, para todas las dependencias y entidades, porque la realidad es que hicieron un gran trabajo en consolidar todos aquellos criterios
que venía emitiendo la Secretaría de la Función Pública a varios cuestionamientos que le hacían por parte de las dependencias y entidades por las áreas compradoras. Él estando en la unidad de normatividad dentro de la Secretaría de la Función Pública, bueno, pues le tocó vivir tanto la transformación de la ley de adquisiciones que tenemos actualmente, como evidentemente le tocó emitir todos los criterios a todos los cuestionamientos que le hacían. Entonces, bueno, pues cuenta con toda la experiencia, es un experto normativo y bueno, lo vi aquí en la lista de participantes y bueno, pues es alguien que no puede faltar, gran parte de ustedes lo conocen, espero se logre conectar, que yo ya acabé la presentación. Déjenme les escribo. O si estás de acuerdo, Sergio, podemos avanzar con algunas preguntas. Sí. Bien, tenemos algunas preguntas. Carlos Magos, de la Comisión de Enlace Legislativo de CONCAMIN, pregunta sobre la factibilidad de incluir el análisis comparativo del costo de ciclo de vida, tanto en las definiciones de la ley como en recursos para el combate a la corrupción. ¿Quién de ustedes puede contestar esta pregunta? Sergio, ¿podrías abrir el micrófono a todos, por favor? No, cada quien puede abrir su micrófono cuando quiera participar y digo, está abierto. Si quieres, le entro yo. Cuando hablamos del ciclo de vida, y creo que es a lo que se refiere Carlos, es que cuando el comprador esté haciendo un análisis, inclusive desde la investigación de mercado sobre la adquisición de un bien, considere el ciclo de vida de los bienes, considere calidad y considere varios parámetros que permiten, si me voy a comprar una turbina que me va a durar más, que aún y cuando me salga un poco más cara, me va a representar un beneficio en el tiempo por garantías, por condiciones, por cuestiones técnicas específicas. Yo creo que hoy esta ley tiene una consideración como es dentro de la parte de evaluación de propuestas, se puede hacer inclusive una evaluación de costo-beneficio. Sin embargo, es un mecanismo que es muy poco utilizado, casi nadie lo utiliza. Yo no he visto una licitación donde hagan una evaluación de costo-beneficio, pero yo creo que lo pueden hacer. También lo pueden hacer inclusive con la de puntos y porcentajes, considerar el ciclo de vida de un bien para inclusive darle mayor puntaje a la parte técnica. Hoy los parámetros lo podrían hacer. Yo creo que la gran oportunidad está en los compradores, porque ya tenemos que dejar de pensar, y lo hemos platicado varios de nosotros, tenemos que dejar de pensar que si pido vasos, los primeros vasos que hay en el mercado que encuentran son los que van a traer. El comprador ya tiene que ser mucho más estratégico. Por eso hemos insistido mucho en la construcción de bases de datos, porque si tenemos bases de datos, las compras van a ser mucho más sólidas. Nos va a permitir no saturar la tubería como siempre sucede, porque pareciera que aunque compren lo mismo, cada año vuelven a hacer todo en lugar de aprovechar toda la información. También para efectos de malas prácticas, pues el tener información ayuda a que no se cometan malas prácticas. A mí me sorprendió mucho que fui a British Petroleum a conocer su sistema de compras y los compradores ya no compran porque está todo basado en la información que tienen, en la base de datos que tienen. Entonces automáticamente el sistema ya hace todo. Llegar a esto parece una utopía, pues yo creo que no, porque ahí viene toda la carreta de millennials y yo creo que viene una transformación tecnológica fuerte. Lo estamos viendo en todas las plataformas de e-commerce, cómo venden. O sea, es impresionante. A mí me impresiona cómo han crecido, por ejemplo, un Amazon.
y cómo inclusive cotizan en mercados ya como las empresas más importantes. ¿Por qué no pensar que la contratación pública va a seguir igual? Lo platicábamos ahí algunos de nosotros, yo no veo a mis hijos revisando papeles como hoy se revisan. Comentaban ustedes, todo ya tiene que ser electrónico. Pues ese paso no sé cuándo lo vayamos a dar, pero es inminente. Entonces creo que todas esas compras que tienen ciertos beneficios técnicos que se van a representar inclusive en un beneficio económico para el comprador, van a ir teniendo lugar. ¿Por qué? Porque bajo una compra ordenada, bajo una compra que está basada en información y que tiene estudios anteriores, como es la investigación de mercado, pues sin duda alguna le va a dar soporte. Creo que hablar de ciclo de vida de bienes, hablar de costos-beneficio, hablar inclusive de compra, yo lo he visto en obra pública y ahí Alfonso Carrillo va a estar de acuerdo conmigo. De repente salen las licitaciones de los trenes, especifican tuneleadoras nuevas y al momento de la ejecución pues son reconstruidas. Y el precio entre una y otra es inmensamente diferente. Y coincido con lo que dice Alejandro. No nos estamos preocupando por la parte de ejecución de los contratos, pero ahí es donde está la verdadera corrupción. No solo la adjudicación, llevamos años trabajando leyes de adquisiciones, gran parte de ustedes les ha tocado participar, nos hemos ido a la parte procedimental, pero siempre hemos dejado de fuera la parte de ejecución. Y bueno, pues yo creo que hoy contestando la pregunta de Carlos, hoy sí se puede contratar considerando el ciclo de vida de los bienes, pero creo que los compradores no tienen la capacidad para eso. Gracias, Sergio. No sé si ya se integró Fernando Gómez de Lara. Ya está. Adelante, Fernando. Bien, si no, mientras avanzamos con otra pregunta, Alberto Friedman de la Cámara Nacional de Industria Electrónica, Cañetti, pregunta si los proveedores deben estar certificados en los diferentes conceptos especializados para formar parte del padrón de proveedores, como se hace en el sector privado. ¿Quién desea responder? Es que esa problemática, primero, del padrón de proveedores debe de extinguirse. Bueno, las leyes de adquisiciones a nivel nacional han ido ya quitando el padrón de proveedores porque limita la libre participación. Es el Club de Toby, de las, digamos que conozco que han modificado ese esquema, Colima, Nuevo León, Jalisco, Hidalgo, Tlaxcala, van orientados a esa parte y lo refieren como un simple catálogo, como un simple registro, pero esas que mantienen el padrón de proveedores, incluso piden que tengan domicilio, una oficina registrada ante el SAT como una sucursal, lo cual limita pues, la capacidad, sobre todo para las MIPYMES. Y por otro lado, estas certificaciones, pues se las sacan de la manga, sobre todo para la parte de tecnologías de la información, pues, se las pueden sacar en cualquier momento. Por ejemplo, para el desarrollo, para lo que es en gobierno, la metodología más, digamos, ad hoc, como es el gobierno, sería la Scrum, pero el Scrum no la van a tomar en cuenta porque el Scrum tiene otro proceso permanente, a lo mejor se dice que yo requiero otro tipo de metodología, pero no es la apropiada. A lo mejor dices, bueno, yo requiero que estés certificado en metodología SAP, y metodología SAP, por ejemplo, tiene un problema. Primer año es el levantamiento del requerimiento. Segundo año es el proceso de desarrollo. Tercer año es el proceso de implementación. Cuarto año, liberamos. Lo mismo sucede también con Oracle. Entonces, el gobierno requiere respuestas mucho más rápidas. La metodología Scrum va enfocada a esa parte de responder. Habría que hacer los análisis adecuados en materia de TI y mucho de la restricción de las partidas presupuestales que refieren con la compra de sistemas o renta de sistemas tiene que ver con el abuso que hubo
por parte de algunos proveedores, también funcionarios, por ejemplo, con la compra de ya está ahí Fernando, ¿no? Sí. Sería todo de mi parte. Gracias, César. Fernando, ¿estás disponible ya? Bien, una pregunta más de Silvia Dávalos. Pregunta sobre las propuestas para incorporar a las pymes de una manera efectiva. Ya José Antonio Centeno y Pablo anticipaban que no está previsto prácticamente nada en cuanto al tema de pymes, pero bueno, no sé si alguien quiere complementar esto. Lo comento, Fernando. Adelante, Fernando. No sé si escuchan a Fernando. No lo escuchamos. No, ¿verdad? Escucha, pero si Pablo Arenas tiene su... Ok. Enrique, si me contestar esta pregunta de las pymes, tiene que ver con, adelante, de alguna manera, con... Perdón, ¿sí me escuchas? Enrique, ¿puedo decir? Sí, adelante, Elías, por favor. El problema de las pymes ya sabemos. La ley actual dice que el 35% de las compras deberían dedicarse a las pymes. La razón por la que las pymes no pueden participar es porque la consolidación excesiva, la falta que está encima de los umbrales y tener nada más un solo proveedor que gana, mina a todos los chicos. Entonces, una manera muy sencilla sería aumentar la asignación hasta 5 proveedores en un rango de 3 y además fraccionar de alguna manera la consolidación para que sin violar el criterio de precio de consolidado, permitiera realmente que muchas empresas participen en diferentes tipos de licitación pública, como en una época lo hicieron por regiones, por ejemplo en el Seguro Social. Haz de cuenta, licitaban, por ejemplo, la zona norte, entonces la cantidad de bienes era mucho menor y allí podían entrar las pymes. Digo, yo le veo eso como un remedio relativamente fácil de implementar sin tener que cambiar las leyes y hacer tanto paramaya. Es una modificación muy simple en las pobalines. Muchas gracias, Elías. Pablo, ¿ibas a complementar algo? Perdón, adelante, Sergio. No, va Pablo. Sí, creo que es muy importante este tema de las pymes. Creo que la presente administración se ha dejado de generar políticas claras para su apoyo, por ejemplo, aquellos días del proveedor, donde se publicitaba lo que se iba a comprar. Quizá la batuta que ha dejado economía en manos de la Secretaría de Hacienda ha repercutido en este tema. Creo que algo importante de las pymes es permitirles en los procedimientos de contratación la posibilidad de generar consorcios o propuestas conjuntas. Habitualmente, o por regla general, no se les permite y esto resta la posibilidad de que participen, porque justamente tienen que unir ventajas competitivas con otras MIPYMES para hacer una propuesta solvente. A mí me gustaría, en adición al tema de pymes, señalar que precisamente la condición de pymes, y estamos hablando de ellos, conscientes de que requieren una situación particular y por la importancia que tiene el comprarles a ellas como detonante, no solo del desarrollo, sino del empleo también, ¿no? Sabiendo que son las que más empleo son las que generan las pymes. En ese sentido, yo creo que la salida es licitaciones, o sea, hacer un programa de adquisiciones en donde una parte de ese programa, desde su planeación, se destine a licitaciones en las que solo puedan participar pymes. De otra manera, no se va a lograr nunca el impacto directo en las pymes. O sea, no nos hagamos. Si pones a competir a una pyme con una grande, no tiene ninguna posibilidad. Necesitamos hacerles un cajón específico para las pymes que entre ellas compitan.
Perdón, ¿ya se escucha? Yo me iría un pasito atrás, termino y entras, Fer. Yo me iría un pasito atrás y creo que tiene mucho que ver con la política pública que tenemos en la Secretaría de Economía. Ya no voy a hablar de desarrollo, voy a hablar de crecimiento, voy a hablar de sostenimiento de pymes. Si vemos el número, y por eso me voy para atrás, micro son el 95%. Las micro no tienen acceso a la contratación pública, o si acaso tendrán acceso a adjudicaciones directas por monto, no por excepción. Si nos vamos a las pequeñas es el 3.94%, las medianas es el 0.83% y las grandes es el 0.22%. En ese bloque es donde nos tenemos que enfocar, pero ¿qué creen? Tenemos políticas públicas que no han logrado sostener la mortandad de las pymes. Entonces, ¿cómo hablamos de poderlas apoyar en la contratación pública? Que estoy de acuerdo con las propuestas que hacen, cuando tenemos una Secretaría de Economía que ni siquiera conoce a su mercado interno. Creo que ahí radica la importancia del sostenimiento de las pymes. Si no conoces el mercado interno, no sabes quiénes son, no sabes hacia qué sectores vas a apoyar para poder generar incentivos, para poder generar apoyos específicos para su sostenimiento, de repente las vemos compitiendo en la contratación pública o de repente vemos cumpliendo el porcentaje cuando no son ni siquiera medianas, cuando sabemos que son empresas grandes. Entonces, no hay equidad. Podemos hablar dentro de la contratación pública de generar estrategias específicas, de focalizar el mercado, pero lo primero que tenemos que hacer es conocerlo, y ahí es donde en la parte de en la pregunta que hacían del padrón de proveedores, debe de ir más enfocada a lo que decía la pregunta. La pregunta dice que si hay una compra que requiera ciertas certificaciones o ciertos componentes técnicos, los compradores estén obligados a respetarlo. Ahí estamos hablando ya sea de un registro, de un padrón o la etiqueta que le queramos poner, y ahí es donde vamos a poder fortalecer evidentemente a las empresas que le van a vender a gobierno. Pero si dejamos lo que les decíamos en padrón de proveedores, y a ustedes les consta que a función pública, les decíamos, pueden hacer su padrón de proveedores, pero el primer cuate que esté comprando a una empresa fantasma, a una empresa como ya salió en el análisis que hicieron los de Mexicanos contra la Corrupción, de todas las empresas nuevas que se crearon a partir del 2018 y están recibiendo contratos de más de 50 millones de pesos, pues perdón, se va a perder la credibilidad del padrón. Pero creo que nos tenemos que ir mucho al tema económico para el tema de las pymes, Silvia, y bueno, pues tú has hecho un esfuerzo fenomenal ahí a través del CCE. Pero creo que primero hablemos de la política de sostenimiento y ya luego encadenamos y fortalecemos con la contratación pública como palanca de desarrollo. Bien, ¿se escucha? Ok. Bueno, buenas tardes a todos. En relación a las contrataciones para MIPYMES, están contempladas en el artículo 35. Esto ya está previsto. Pero bueno, eso nada más comentario al margen. Los comentarios, quisiera ser yo muy breve, puntualizando algunas cuestiones. La primera de ellas, pues evidentemente, a partir de los comentarios, muchos de estos hechos en el sentido del proyecto de reformas a la ley de adquisiciones, evidentemente lo único que están dejando claro es que hay mucha carencia por parte de quien la están elaborando, quien la elaboró. Hay evidentemente mucha falta de experiencia, mucha falta de visión, tiene muchas evidentemente carencias que aquí ya se han expuesto y que no voy a repetir. Eso sí, definitivo, hay mucho que hacer en esta transformación y modernización de las contrataciones públicas, que este proyecto definitivamente les desapercibido por esa, desde mi punto de vista, de experiencia y de visión de quienes se encargaron de hacerlo. Un segundo aspecto muy general es que desde mi punto de vista, en estos años que llevo en este quehacer de las contrataciones públicas, a mí me queda muy claro, como política de gobierno, no hay una voluntad real de que se transparenten y se combatan en esta materia. Y no es de ahora, ¿eh? O sea, hoy día creo que todos estamos claros de que la situación está patética, pero
estoy hablando ya incluso de sexenios pasados, donde, por ejemplo, el hecho de Compranet, que aquí se ha cuestionado, yo les puedo decir que muchos de los planteamientos que han hecho ustedes los tiene desde el punto de vista de herramienta informática el sistema. Y que si no se han echado a andar es porque ha habido precisamente falta de voluntad política. El sistema tiene la posibilidad de hacer contratos electrónicos. La evaluación de proveedores es un asunto que estuvo desde el primer día y se tardaron 4 años en echarla a andar y mal. El hecho de que solamente se suban las carátulas de los contratos, que es una barbaridad, evidentemente es una parte de la política que se ha manejado cuando se puede subir todita la información, absolutamente toda. Y todo fue motivado por el hecho de que no se establezca, no se suba, mejor dicho, no se permita que toda la información esté en el sistema porque no tenemos suficiente recurso público en la función pública para poder mantener una base de datos tan grande. Eso nos cuesta en hosting, en servidores, y consecuentemente ahí tenemos una cuestión de voluntad política. La interoperabilidad, que aquí también se ha mencionado en algunos momentos, es también una cuestión que el sistema Compranet, GRPs, incluso en su oportunidad, se planteó la necesidad de que el sistema Compranet, y lo permite, se conectara al SAT y al IMSS para varios efectos en materia de contrataciones. No se hizo, no hubo voluntad política. Entonces, y así con la planeación, que también es un punto en efecto muy sensible, necesarísimo el atender, ahí hay una falta de voluntad impresionante. Y no se llega en transparencia, porque evidentemente, si la lógica de Compranet en su origen fue precisamente una herramienta que transparentara absolutamente todos los momentos de la contratación, eso no se ha conseguido en 10 años o más que tiene de expedida la reforma del 2009. Un tercer punto, la consolidación y los contratos marco, no convenios marco, porque convenio marco es jurídicamente muy cuestionable. Los contratos marco y las consolidaciones como las dos estrategias de contratación que este gobierno está queriendo impulsar. Tenemos en la ley 10 estrategias de contratación y curiosamente se centran en 2. Que no son precisamente las mejores. Y sobre la consolidación, evidentemente hay mucho que cuestionar porque se plantea la idea de que es la panacea en la contratación pública y deja mucho que desear, repito, porque no siempre con la consolidación se consiguen las mejores condiciones para el Estado. Un siguiente punto es la satanización, satanización que se hace a la adjudicación directa. Desde mi punto de vista, el problema no es el procedimiento. El problema es que no se aplican las disposiciones jurídicas para hacer como Dios manda, de manera transparente, de manera eficiente, o sea, cumpliendo con todos los principios de la contratación pública. Y eso es motivado porque, en efecto, se utiliza mucho precisamente para cuestiones de corrupción. Pero en pocas palabras, el problema no es el procedimiento, sino el cómo se utiliza y para qué se utiliza precisamente eso. Y ahí, otro de los aspectos que no he escuchado en todas las pláticas, que es la profesionalización. Yo siento que muchos de los problemas que tenemos, una mala planeación, procedimientos mal hechos, el que la gente no sepa utilizar puntos y porcentajes o un costo de beneficio, que es fundamental, que es el mejor de los 3 criterios de evaluación y no se utiliza. Sí hay varios procedimientos, se los digo, yo he podido participar en algunos de ellos, con costo-beneficio, pero no se utilizan por esa falta de profesionalización. Y no obstante que la reforma ha planteado la cuasi prohibición del criterio binario, con eso que se tiene que justificar, se mal justifica o se le disque justifica para seguirlo utilizando de manera discriminada bajo la lógica absurda de que la mejor compra es la baratita, cuando sabemos lo que nos dispone el viejo refrán popular, que lo barato sale caro. Otro punto, entonces, fundamental, diría, insisto, es a esa profesionalización que en 10 años, desde que se planteó en la reforma de 2009, no ha hecho absolutamente nada el gobierno ni anterior ni este. Y esto lo vuelvo a conectar con la falta de voluntad política para realmente hacer una transformación importante en las contrataciones públicas. Otro punto fundamental que se relaciona tanto con la planeación como con la ejecución de los trabajos es
el pago a los proveedores y a los contratistas, que aquí se ha mencionado, que yo plantearía, a ver, ¿cómo queremos una buena planeación y cómo queremos una buena ejecución del gasto público si el primero que pone el desorden es la propia Secretaría de Hacienda? Cuando tú haces un programa anual de adquisiciones de obra pública, se supone que estás planteando cuándo vas a salir a contratar, cuándo te lo van a entregar, cuándo vas a pagar. Y si la propia Secretaría te hace un desorden en la calendarización del gasto que planteó en su momento, es imposible hacer una buena planeación. Entonces, sí hay que darle mucho énfasis a esa parte, definitivo, pero tenemos que cambiar no solamente la ley de adquisiciones, sino también la parte presupuestal y la del ejercicio del gasto por ente. Otra de las cuestiones que puntualizaría, y para no quitarles más el tiempo, esta parte de la corrupción. En efecto, está evidente el hecho de que las contrataciones públicas son una fuente de corrupción muy importante. Pero yo diría, la parte empieza cuando precisamente el área requirente, el área técnica, empieza por poner requisitos a modo. Es decir, la más burda y utilizada de las formas de corrupción que yo conozco, que me ha tocado vivir, es precisamente el poner requisitos a modos o limitar la libre participación. Ahí es donde tenemos que poner mucho énfasis, porque en la medida en que desde ahí el procedimiento va direccionado, evidentemente su ejecución y con ello el gasto público está ya, vamos a decir, patéticamente comprometido. Entonces, este aspecto de la corrupción, yo siento que no solamente es un cambio normativo, es realmente insisto otra vez, porque ahí se unen varios aspectos, en la profesionalización, en el hecho de que se pueda precisamente contar con servidores públicos capacitados, con un específico sistema de ascensos, de reconocimientos, de percepciones, que permitan precisamente hacer de las personas que contratan gente experta. Y yo ahí, en esta administración específicamente, con mayor gravedad, veo que la gente que está llegando a estas áreas están perdidos. Y con ello el gasto público y con ello las corrupciones y por eso las adjudicaciones directas y por eso no se aplican los criterios como Dios manda. En ese tenor, yo siento que mucho hay que hacer, en efecto, pero no todos los cambios son normativos, sino de voluntad política, que es lo que yo veo que falta en gran medida. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Bien, un par de preguntas más. Bueno, Luis Armando Martínez Reyes hace algunas preguntas en materia procesal. Entiendo que ya Pablo Arenas comentaba sobre los medios de defensa que puede haber en cuanto a la investigación de mercado, a dar el carácter de proceso. Y por otro lado, César Chávez también le ha respondido en el chat. No sé si quieran agregar algo respecto a las preguntas de Luis Armando Martínez. Bien, entiendo que quedaron contestadas. Y bueno, por su parte, Alfonso Carrillo pregunta, o más bien propone incluir en el documento el tema de la plataforma de contrataciones públicas, que también algunos de ustedes comentaron. Sí, desde mi punto de vista, necesario, claro, el ir modernizando la parte informática de las contrataciones públicas. O sea, Compranet no es la panacea, ¿verdad? Tienes, como todo sistema informático, posibilidades de ser mejorado. Pero insisto en que en gran medida el sistema tiene muchas herramientas que inexplicablemente no se han utilizado. Y eso se los digo porque nos tocó precisamente ver cómo se construyó y qué pasó con eso. Entonces, mucho de lo que hoy está sucediendo de esas carencias, les puedo decir, les garantizo, son parte del sistema. Algo que quiero agregar, Alfonso Carrillo, a Max Kaiser y a mí nos tocó participar en la mesa de trabajo que organizó la OCDE con la Secretaría de la Función Pública a cierre de la administración pasada. Y el objetivo era precisamente sacar una siguiente versión de Compranet. Partiendo del análisis, se generaron varios subgrupos. Y bueno, pues fue un entregable que hace la OCDE a Función Pública. Entiendo que hicieron convencimiento para que esta administración lo continuara. Ahorita, ¿en qué estamos? La Embajada Británica está aportando recursos para modificar Compranet.
para tirar Compranet a la basura y sacar una plataforma nueva. Algo que yo les había pedido es que entendía si no confiaban en Compranet porque pues no la desarrollaron ellos, porque son 4T, porque son desconfiados, por el motivo que sea, pero algo que les pedí es que la parte procedimental de Compranet la respetaran, porque a final de cuentas es toda esa parte transaccional que es la más utilizada por empresas. El hacernos cambios un poquito más radicales iba a generar bastante confusión al momento de la implementación. Les dije, no tienen más que copiar la funcionalidad como viene. Compranet y tanto Fernando como Max, como algunos de ustedes no me dejarán mentir, es una plataforma reconocida a nivel mundial, ha tenido premios, es bastante confiable. Yo les quiero compartir que a mí me toca comandar el subgrupo de relación con proveedores. Entonces hicimos toda una encuesta al interior de los órganos empresariales, lo que son cámaras y confederaciones. Enrique, te consta porque me ayudaste a eso. Y hicimos una encuesta y venían varias preguntas, unas que tenían mucho que ver con la parte de funcionalidad y confiabilidad de la herramienta. De todas las preguntas que hicimos, no hubo una sola respuesta sobre la confiabilidad. Que pusiera en suerte la confiabilidad. ¿Qué quiere decir? Que un gran resultado para nosotros, y fue también una buena sorpresa, es que las empresas no dudan de la confiabilidad de Compranet. Entonces, ahora van a venir con el sistema que hay en otro país. También se están trayendo la tienda virtual, la están importando y es precisamente la misma embajada la que lo está proponiendo. ¿Por qué? Porque se quieren como traer el sistema de allá, ese es el sistema que quieren implementar en México. Entonces no sabemos si le van a hacer caso al documento de Compranet, que fue un documento trabajado con COFESE, con industria, con comercio, con universidades, con función pública, con Hacienda. La verdad es que era una mesa multidisciplinaria donde se tuvo un muy buen resultado. Espero que pues que lo respeten. Adelante, Tocayo. Tocayo, quisiera en abundamiento de lo que comenta Fer y lo que comentas tú, el problema también de Compranet es que, como ustedes saben, con motivo de la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción, se crea la Plataforma Digital Nacional, prevista en la Ley General del Sistema. Y tenemos con Compranet el mismo problema que con el resto de las bases de datos que integran a la Plataforma Digital Nacional. Aquí voy a arrogarme una frase que usa Max Kaiser. ¿De qué nos sirve tener un conjunto de bases de datos tontas? Es decir, podemos tener de verdad un cúmulo de documentación, pero si el sistema no es capaz de generar información inteligente, como en su oportunidad se le llamó investigación inteligente, investigación de mercado inteligente, pues es evidente que no nos va a dar más que datos, pero no nos reporta información que es necesarísima para la toma de decisiones. Y este tema que se traduce en esa falta también de interoperabilidad entre las bases de datos. Ese es un gravísimo problema, Tocayo, y por eso decíamos, está desarticulada completamente esta iniciativa de reformas con las otras plataformas que deben de estar funcionando en forma simultánea, como es la del Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Fiscalización y, por ende, el de Anticorrupción. Entonces, ese es otro de los grandes problemas que creo que pueden aprovecharse en esta oportunidad de que se pretenda modificar esta norma. Insisto, yo también convengo con Fer en el sentido de que el problema no es el sistema per se, Compranet, que desde que se creó en 1997, que tuvo el Premio Internacional del Mejor Proyecto Informático, tiene las capacidades para crear y para crecer en forma modular e irse adecuando a estas nuevas necesidades. No hay incluso, perdóname, Tocayo, necesidad de tirarlo a la basura y crear otro, es simplemente de veras dejar carretadas de miles de millones de dólares ahí tirados, sino el tema es cómo lo potenciamos y creo que existen las capacidades tecnológicas para que lo pueda hacer. Y esto, insisto,
para que también nos pueda ayudar. Si lo que tanto preocupa en esta administración es el combate contra la corrupción, pues hagan que la mano derecha se hable con la izquierda, por Dios, que se hagan las interfaces con las otras bases de datos, que inclusive hay muchas que ni siquiera hoy día están previstas en la Plataforma Digital Nacional. A guisa de ejemplo, no están previstos los registros públicos de la propiedad del comercio, no están previstos las bases del SAT, no están previstas las de la Unidad de Inteligencia Financiera. Si tú haces que interactúen, por ejemplo, las bases de datos de los conflictos de intereses, las declaraciones patrimoniales, etcétera, es como realmente puedes evitar el tema de la corrupción. Insisto, estamos confundiendo los medios con los fines. Esta ley de adquisiciones es una norma eminentemente procesal, es una norma instrumental, no debe de contener fines en sí mismos, me parece. Claro, obvio, tiene una finalidad naturalmente, pero lo que quiero decirte es que simplemente son normas y procedimientos que lo que tenemos que hacer es que sean lo más eficientes, eficaces y transparentes y no de verdad dedicarnos a alambicar los procedimientos de tal manera que lo único que hacen es tener artículos que tienen hasta 6 réplicas. ¿De acuerdo? Hasta tuvimos que repasar latín para, ¿cómo se dice? Bis, ter, quater, etcétera. No. Es un complemento. Perdón. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos, Sergios. Bien, una última pregunta. Fernando Portugal pregunta si a su juicio el actual artículo 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Sector Público ha sido un factor para evitar la violación a tratados de libre comercio en congruencia con los tratados internacionales. Adelante, Sergio. ¿Me permitirías, Ernesto? A ver, fíjense que aquí es un tema de gramática, simplemente de gramática. El artículo 4 dice textualmente, la presente ley se aplicará sin perjuicio de lo que establezcan los tratados, lisa y llanamente. ¿Qué significa la expresión sin perjuicio? Significa además de. Entonces, quiere decir que en principio podría pensarse de que hay una coexistencia entre estos dos ordenamientos jurídicos, solo que desde el punto de vista del artículo 133 constitucional y la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, pues se establece una jerarquía. Evidentemente, la ley suprema de la nación, lógicamente, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en un estadio inmediato inferior, salvo el caso de los tratados en materia de derechos humanos, que tiene el mismo nivel jerárquico que la Constitución. Y por debajo de los tratados internacionales están las leyes generales y federales. Por lo tanto, se constituyen en ley suprema de la nación. Luego, entonces, el grave problema es cómo se ha venido interpretando en fechas recientes este famoso artículo 4 con relación al 28, que tanto lo hemos discutido en esta charla. Es el punto justamente de que no queda, por supuesto, no queda la discreción de una dependencia o entidad aplicar o no aplicar los tratados internacionales. Estas convenciones tienen reglas taxativas que tienen que ser observadas por el país, so pena inclusive de que nos puedan ser aplicados mecanismos de retaliación económica muy, muy graves, que a la fecha no se han activado, yo no sé por qué, pero no tardan. Y lo tenemos próximamente en el TEMEC y lo tenemos en el CPE, en el nuevo Tratado de Libre Comercio de la Alianza Transpacífica. Entonces, aquí lo que me preocupa es de que hemos perdido la base estableciendo a un nivel legislativo una disposición que colisiona con una institución que tiene jerarquía superior, que son los tratados de libre comercio y, por supuesto, de la propia Constitución. Repito, bajo un criterio meramente economicista, se pretenden tomar estas decisiones, porque todo alega el concepto del precio más bajo, cuando en realidad sabemos claramente que el artículo 134 constitucional establece, entre otros aspectos a considerar, el precio, la calidad, el financiamiento, la oportunidad y esa pertinencia de otras condiciones que se establecen es en donde se deja el margen de discrecionalidad de las dependencias y entidades para definir lo que quieren en la cantidad, calidad y oportunidad que se requiere. Entonces, por eso mismo me parece que estamos dejando exclusivamente el tema de la contratación gubernamental a un tema exclusivamente de precio. Y lo estamos viendo hoy día con el tema de los medicamentos.
Muchas gracias, Sergio. Bien, si les parece, con esto pasamos a la parte concluyente y pues les agradeceríamos a todos si pueden ir checando el chat y a la vez ir comentando, respondiendo para poder avanzar. Adelante, Sergio. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias a todos. Nunca dejamos de aprender. Me acuerdo de un profesor casi de 80 años ahí en el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, que pues era, normalmente pues le tocaban las clausuras, ¿no? Y lo veías en todas las mesas participando y muy activo. Y un día le preguntamos, cuando nos dimos cuenta, que por qué siendo un erudito del derecho administrativo, pues estaba en todos. Entonces, se llama Enrique Rivero. Y la respuesta fue bien fácil. Dice, es que yo vengo a platicar con ustedes, pero nunca dejo de aprender. Y creo que ahí es donde está la clave en este equipo que se está conformando, en los amigos que siempre hemos sido, el reconocer, vernos con humildad y reconocer que cada uno de nosotros tiene muchísima experiencia, cada uno de nosotros tiene fortalezas que podemos aprovechar, seguir aprendiendo. Yo hoy he aprendido muchísimo, de verdad, estoy extasiado porque pues es uno de los temas que más me gusta. Cierro diciendo que efectivamente se nos va una oportunidad grande, como decía Max. Yo veía una transformación, yo veía una ley general de contratación pública. Yo sí veía que podíamos entrarle ya al tema tecnológico. Creo que el tema tecnológico es fundamental para tener el control de la información, para tomar decisiones, para generar estadística, para tener visibilidad, para poder hacer inteligencia. Sin embargo, no lo estoy viendo. Vamos a hacer todo el esfuerzo en cada una de nuestras trincheras para que así suceda. Yo les comparto que tenemos un documento con una revisión muy general que iba a servir de partida para que todas las cámaras, asociaciones hicieran sus comentarios. Ya nos han estado llegando comentarios. Yo he recogido, evidentemente, con la experiencia de todos ustedes, he recogido comentarios que no teníamos considerados. Los voy a plasmar en el documento y se los voy a compartir para que hagamos el esfuerzo que nos corresponda. Estoy pidiendo una mesa con el grupo parlamentario para poder discutir el tema. Estarán invitados todos ustedes, también espero me lo permitan, pero bueno, pues yo no me queda más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes, desearles que estén bien sus familias, que no tengamos malas noticias y bueno, pues mandarles buena vibra. Les agradezco enormemente a todos y gracias, Enrique, por moderar la mesa. Gracias, Sergio. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Sergio y Enrique, por la convocatoria. Estamos atentos y espero pronto ver el resultado y el documento que surja de esta reunión. Muy interesante y yo también aprendí muchísimo de todos. Pues yo también agradezco mucho la amabilidad de haberme invitado, tocayo, y siempre es un honor estar con ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Saludos, gracias. Buenas tardes a todos, gracias. Gracias a todos. Gracias, que la pasen bien, que se cuiden, sí. Igualmente, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Listo, Quiquito. Hola Sergio, ¿me escuchas? Sí, sí escucho. ¿Qué tal? Habla Gabriel Martínez de AMIF. Oye, un favor, ¿nos podrías compartir tu correo electrónico para compartirte los comentarios al documento que mencionabas? Sí, con gusto, te lo pongo en el chat para que lo anotes bien. Mil gracias. Muy interesante, muchísimas gracias, ¿eh? No, al contrario. Ahí está, ya te lo puse.
Excelente, perfecto. Mil gracias. Hasta luego. Gracias, Gabriel. Hasta luego. Quería participar Fernando Coronel, pero ya salió del chat. Y ahora sí nos quedamos tú y yo, Quiquito. Entiendo que ya todas las preguntas ya las tenemos, ¿no? Sí. Y luego nos estuvieron mandando imágenes, nada más que esas no sé dónde. En apps, ¿no? Nos estuvo mandando, a ver, en apps. Ah, sí. Pero ahí, yo también le piqué, pero por... Bueno, pues aquí están, son. ¿Cómo viste, Quiquito? No, excelente. ¿Qué nivel, eh? Excelente. Sí, ¿verdad? La verdad es que sí. Bendito Dios. Sí, yo creo que, no sé si ya detuviste la grabación. Déjala, detengo. Ya está.